Y saludos a todas las personas que van a estar sintonizando esta transmisión. Los queremos invitar, ya que estamos casi a 2 semanas de llevar a cabo el taller de sanación ancestral y empoderamiento femenino, que se conoce como el retorno de la diosa. Esto va a estar llevándose a cabo en Ciudad de México el sábado 17 de febrero. Y es muy importante que comprendas que una gran parte de esta información se inspira o se recibe en Ciudad de México. Es decir, México como tal, como país, como zona, es una de las causas principales por la cual esta información existe dentro de este plano de realidad. Es importante también que comprendas que esta información proviene de 3 lugares principales: de mi experiencia personal, de mi experiencia con otras personas y de lo que se conoce como una inspiración o una conexión con ese aspecto femenino del sistema universal que le pueden llamar la diosa o el aspecto femenino de Dios. Y es una larga historia que obviamente yo voy a estar contándole cómo toma lugar esa conexión con este aspecto femenino. Pero es importante que comprendas que el universo funciona en polaridad, es decir, en positivo y negativo, y es muy común que un aspecto positivo se conecte con uno negativo para crear una integración. Similarmente, como lo femenino y lo masculino se unen también dentro de este plano para básicamente pues crear otras formas de realidad, otras formas de estructura, o simplemente la mujer y hombre se unen para crear familia y eventualmente crear nuevas formas que podrían ser manifestaciones como un proyecto, tener un hijo, una hija, etc. Ahora bien, es importante también comprender, ¿verdad?, que lo femenino al momento ha sentido un llamado, hay un auge de reconexión con lo femenino, y es muy común que lo femenino sienta ese llamado internamente. Es decir, la mayoría de lo que se conoce como el aspecto femenino o el término mujer está conectada con ese llamado, con ese fluir de esa corriente de influencia de lo que se conoce como la diosa, pero al momento no tiene una estructura de dirección hacia dónde es que desencadena todo este movimiento. Hay un auge grande de círculos de mujeres, de bendición de útero, y eso es exactamente lo que se supone que está ocurriendo a nivel colectivo. Sin embargo, la estructura de dirección, el aspecto de la razón o el aspecto masculino es algo que no existe aún dentro de todo este movimiento. Lo que tú vas a recibir es exactamente la misma información, pero desde el sagrado masculino. Y esto lo hace extremadamente poderoso y lo lleva a un nivel de profundidad mucho más allá, y básicamente le brinda la contraparte que necesita, porque lo femenino no puede existir sin lo masculino y lo masculino sin lo femenino. Y hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, lo femenino ha estado conectado con lo femenino, y muchas veces básicamente para ese proceso de contención o de restaurar lo femenino se une con lo femenino para sanar, para simplemente volver a ese estado, ¿verdad?, de estar en un equilibrio, un balance, pero para crear lo que se conoce como una cancelación o una neutralización ancestral y transgeneracional de las impresiones, de las huellas de supresión, de control o restricción sobre lo femenino a través de toda la historia ancestral que todos llevamos. Solo podría llevarse a cabo a través de un proceso entre lo masculino y lo femenino. Y esta es la parte poderosa del retorno de la diosa, porque dentro de ella trabajamos un proceso que ha sido inspirado por este aspecto femenino del sistema universal que se conoce como el portal de la diosa. Dentro de este portal, que representa obviamente tu espacio interno o tu útero, se trabaja un proceso de cancelación de todas las historias que llevamos dentro a nivel de abusos, de violencia, de supresión, de control, de restricción de lo femenino, que a través de todo tu linaje tú llevas dentro, que es una de las causas principales por las cuales posiblemente dentro de este tiempo, debido a esta realidad, tu expresión está limitada, tu creatividad está limitada, tu capacidad de ser abundante está limitada, porque obviamente a través de lo femenino es como solo podemos abrirnos para recibir. Entonces, este proceso lo trabajamos en conjunto, es un proceso muy poderoso. Obviamente yo represento lo que se va a conocer como el sagrado masculino y tú vas a representar el femenino, y nos unimos creando un proceso de neutralidad, sanando lo que se conoce como las impresiones o tu linaje ancestral,
a través de lo que se conoce como la ramificación del linaje del alma en el aspecto femenino. Siendo hombre o mujer, todos llevamos historias dentro de supresión, restricción sobre lo femenino. Y es un proceso extremadamente poderoso. La mayoría de las personas que reciben este proceso pues tienen unas liberaciones pues muy grandes y muy fuertes, porque realmente algo que yo hasta en lo personal pues también tengo mis procesos, y es algo pues que me detona y me mueve muy fuertemente. Por otro lado, es importante también que comprendas que en el momento actual existe una agenda de supresión y control para lo que lo femenino no pueda expresarse, y tú inconscientemente la llevas a cabo sin saber. Es una agenda secreta que vamos a estar hablando, ¿verdad?, principalmente dentro del retorno de la diosa, y es algo que quizás no tienes ideas que está ocurriendo y tú simplemente lo estás reproduciendo, y cada vez de una manera inconsciente simplemente sigues supliendo lo femenino cada día de tu vida sin estar alerta de lo que está tomando lugar. Así que bueno, los esperamos a todos sábado febrero 17 en Ciudad de México. Así que aún estás a tiempo. Si obviamente esta información te vibra y es algo que tú sientes en tu corazón, ¿verdad?, que te está llamando, simplemente no dudes en contactarnos y vamos a asistirte en que puedas, o facilitarte para que puedas trabajar con nosotros y estar el sábado 17 de febrero en Ciudad de México, el retorno de la diosa, taller de sanación ancestral y empoderamiento femenino dirigido a mujeres que quieran empoderarse y sanar transgeneracionalmente, y exclusivo para hombres seguros, conscientes y valientes. Los esperamos. Gracias.